Y ¿saben una cosa? Estas mentes no están siendo edificadas en el fundamento de Dios. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? En el cimiento que tiene que fundarse en nuestros hijos aquí, porque viene el día que nuestros hijos nos tienen que dejar, porque escrito está, ¿verdad? Que por eso empezamos ahí. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una carne. Y se van, y tienen que ir ya según Proverbios 22:6, ¿cómo tienen que ir? Instruidos en la vida que tienen que vivir, bien enseñados. Si mi hogar es un hogar sólido, si mi hogar tiene fundamentos y principios de Dios, también mi hijo va a formar un hogar con principios y fundamentos de Dios. ¿Sabían ustedes que a mí me ha tocado predicarle a cientos, no voy a decir que miles, porque sí sé que me oyen miles por todos lados y casi no me quieren oír, de pueblos, de gente nacida en el Evangelio? Óigame bien, gente nacida en el Evangelio, que nació en el Evangelio, creció en el Evangelio, 30, de 40, de 15, de 20 años, de 10 años, de todas las edades. Y cuando me oyen predicar así como predico, se les hace que es algo que nunca han oído. ¿Qué tipo de cristianismo vivirían sus padres, verdad? ¿Sí me están escuchando lo que estoy diciendo? Gente nacida en el Evangelio que cuando yo les predico, ellos mismos me han dicho, nunca ni mi papá que es cristiano me había hablado así. No sabía esa verdad. Yo dice, óiganme bien, nacidos en el Evangelio, crecidos en el Evangelio, y nunca les habían dicho esto. ¿Qué tipo de padres tendrían estos hijos? ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? ¿Qué tipo de cristianismo estarían viviendo aquellos padres? ¿Qué enseñanza le darían a sus hijos? ¿Sí me están entendiendo? Por eso, hermanos, ahora viene la oportunidad para nosotros. ¿Qué cimiento vamos a poner en nuestros hijos? Yo les voy a decir algo también en este mensaje. Si no se los digo hoy, se los voy a aclarar también más adelante con la misma palabra. Hay hijos de padres justos que van a ir al infierno. Eso sí los hay. Se los aseguro 100%. ¿Tú quieres ser de esos, Jonathan? No, tú tampoco, Robert. ¿Quieres ser hijo de padre justo que se va al infierno? Sí. Qué tremendo, ¿verdad? Porque todo eso también lo vamos a poner en claro. Es que muchos padres a veces, por eso dice la Biblia, no desesperéis a ir a vuestros hijos, ¿verdad? Todo eso lo vamos a estar tocando más adelante. Como les digo, este tema lo estamos principiando hoy, y con la ayuda del Señor lo tenemos que terminar con una enseñanza. En este tiempo, y estoy hablando del cristianismo. La escuela les está dando condones, dándoles enseñanzas a hacer el sexo a los hijos de los cristianos. ¿Es verdad eso o es mentira? Yo le digo a Robert, huí de esas clases, hijo, cuando lleguen esas clases, decímelo, le digo, yo soy tremendo, hasta con los maestros me voy a meter allá, a la escuela yo hago eso. A ver cuántos padres hay de esos aquí. Me llega Robert, mire, me dejaron una tarea de ver televisión. ¿Quién le dijo? Ah, el profesor. Déjame hablar con ese profesor y allá me voy. Y le digo a la escuela, quiero hablar con el maestro de mi hijo. Pase, dice, allá está. Maestro, es verdad que esto y esto. Fíjese que cuando a mí me enseñaron no necesitábamos la tele, le digo. Los maestros se esforzaban más y me los agarro con pura justicia de Dios.
Y se esforzaban, digo, a enseñarnos más y no nos ponían a nosotros a destruir nuestra mente en la televisión, le digo, donde sale anuncio de cigarro, anuncio de prostitutas, anuncio de licor. Mi hijo no lo ve porque nosotros tenemos temor de Dios y no vemos esas cosas. Tiene razón, dice. De ahí está destruido el mundo y todas estas criaturas, le digo, destruidas por todas esas películas y todas esas inmundicias que lo manda a ver. Le digo, ¿por qué no les ponen una tarea, le digo, que no vaya de acuerdo con la destrucción? Y saben que ningún maestro me ha podido decir que no. Y todo esto se lo digo con la presencia de Dios. Y me dice, pues hay que hacer otra cosa. Dice, le vamos a poner una tarea así, así. Me le cambian la tarea al robo. Que tele ni que nada, le digo. Reprendemos al diablo aquí, le digo. ¿Están entendiendo, hermanos? Y preocupado, tengo una preocupación tremenda. Por eso le digo a Robert, yo tengo todo el derecho de decirle a Robert, si te perdés, hijo, y te vas a la condenación, te va a pesar allá estar en el infierno de haber tenido un padre tan recto que te enseñó todo, te cuidó en todas las áreas, y que siempre te vayas al infierno, porque tu corazón ni Dios te lo cambia si vos no querés, le digo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pero no te faltó enseñanza, no te faltó instrucción, no te faltó ayuda, la tuviste de tu padre. En todo estuve, ahí te busqué, te pregunté, le pregunto o no le pregunto siempre. En todo estoy, ¿verdad que sí? Allá ando a la carrera, que para allá y que para acá. A veces me pongo hasta molesto. Yo les digo a las hermanas, ya no aguanto, le digo, tanto peso. Pero así tiene que ser. Esa es esa mujer que estábamos leyendo en Proverbios. Corre para allá, para acá, dice, ni duerme, dice, ni descansa, dice, y está tejiendo, haciendo por aquí. Y anda en el cuidado de todas las cosas. ¿Decía ahí lo que leíamos de esa mujer o no decía? Por eso se llama el cimiento del hombre, el fundamento. Estás creando a tus hijos, hermano, en ese fundamento. Si no estabas, va que puedes empezar hoy. Olvídense, yo a Robert no lo dejo solo allá. Ahorita que Carmen anda así, que no aguanta, que así camina 3 pasos y para llegar a la escuela se lleva una semana, entonces ahorita no la tengo así. Pero cuando ella está buena, le digo, ¿ya fuiste a hablar con el maestro? Ya, todas las semanas, vaya a ver cómo va Robert, vaya a ver qué pasa con Robert, léame la agenda, vamos a ver qué está pasando con Robert, ahí la estoy pucha mi mujer, yo, vaya a ver, ese es un cuidado que debemos de tener con nuestros hijos, porque mi hijo tiene un cimiento en mi hogar, un cimiento de Dios, un crecimiento de Dios, un fundamento sólido, como debe de ser un hijo de Dios. En todo estoy metido. Y les digo, a ver cuánto les aguanto, a ver cuánto me aguantan. Una de dos. Porque a veces me toca que decirle a mi hijo cuando me pone la cara así larga, va que ustedes ponen la cara así largota cuando está dura la cosa, Jonathan. Y les digo yo, ahí está la puerta, le digo. El mundo te está esperando para darte un abrazo de muerte, Satanás, para destruirte. ¿No estás contento con el hogar que Dios te dio? Le digo. Así también le hablo a mi hijo. Yo no te puedo tener aquí a la fuerza, hijo, le digo. Ni te puedo llevar al cielo a la fuerza, le digo. ¿Le digo hacia mi hijo o no le digo hacia mi hijo? ¿No querés, hijo, le digo, sujetarte? ¿No querés amar a Dios? Yo no te detengo, le digo. Así desde la edad que está. ¿Hay otro hogar mejor que el que Dios te ha dado? Le digo yo. ¿Crees que hay otro en el mundo? Le digo. Mejor que el que Dios te ha dado, con la enseñanza de la palabra, con el cuidado que se te tiene, que no te falte nada, tu padre orando por ti, te vas para la escuela, lo ungimos todos los días, es verdad. Ahí le digo, cuando no hay tiempo, que hay oran por Robert, les digo, ¿sí o no? Que se vaya cubierto de oración todos los días. Igual que ustedes, la misma carretilla tengo que ustedes todos los días. Hasta lo ungimos con aceite, fíjense. Y esto para los ministros que quitan la unción va a decir que estoy loco. ¡Qué bueno! Pues el evangelio al cabo es locura para los que se pierden, ¿verdad? Todos los días. ¿Y no me canso? No me canso. Como no me la preguntan ustedes, me la pregunto yo solo porque los miro que se quedan algo. ¿Y todos los días? Sí, todos los días.
Ese es mi trabajo. Para eso me puso Dios. Para eso me dio un hogar Dios. ¿Para qué está tremendo? Por eso es que los discípulos, cuando Jesús les dijo las condiciones de ser marido y tener mujer, le pensaron, es mejor no casarse. A saber si ustedes se van a empezar a divorciar, pero lo malo es que ya no se puede. Tienen que hacer la entrada. Que muy cansado, hermano, no importa. Imagínense, yo les he como, más bien dicho, como les he como sacado en cara a ustedes, pues, se los voy a decir así para que se les haga más fácil de entenderme. Que yo les he dedicado tiempo a ustedes a pesar de tanto trabajo que tengo en mi hogar. ¿Va que les he dicho eso, se acuerdan? Y no es acá les saco en cara de ese modo para que ustedes se esfuercen más. ¿Sí me entienden? Para que aprecien el tiempo que se les dedica en la enseñanza y que la enseñanza no la desperdicien. Que le den valor. Se está pagando un precio aún para predicarles el Evangelio, el que en verdad les quiere enseñar con amor de Dios. Porque el amor de Dios, hermano, no es aquel que te da por tu lado y que quiere que vivas una vida hipócrita, una vida mediocre, una vida que no te enseña a vivir como Dios manda. Ese no es el amor de Dios, hermano, esa es hipocresía de los hombres. ¿Es verdad eso o no es verdad? Pero el hombre que te va a decir lo que te conviene y te lo va a decir así fríamente, te lo va a decir Dios. Dios no se escama por decirte las verdades, Dios es así recto con el hombre. Si estás mal, 2, 3 te dice Dios estás mal y se acabó. Y si te gustó, bueno, y si no te gustó, bueno, estás mal. Y te tienes que poner bien si quieres que te vaya bien. Así es Dios. ¿Sí o no? ¿Es Dios así o no es Dios así? Y te dice de una vez, y si no haces caso, te va a ir mal, te dice. ¿Te lo dice Dios o no te lo dice? ¿Sí o no? ¿O exagero yo? ¿Ah? ¿Nos dice Dios así o no? Y hay un montón de cristianos que van pegando con la cabeza, así los chindondos que traen, mire, y todavía tienen valor de decir, aleluya, dicen, pero ¿cómo eres chindondos así? Y esas aleluya ni con gozo le salen, hombre, la pura fuerza, ¿verdad? Por necios van pegando con la cabeza si Dios les habla bien claro en su palabra a los hombres. ¿Verdad que sí? Por eso, hermanos, es que Dios tiene todo bien establecido, es que lo que Dios dice es real, es perfecto, lo que Dios nos habla es correcto. Nosotros asumimos una gran responsabilidad como padres cristianos, estoy hablando con el cristianismo, como padres cristianos asumimos una gran responsabilidad. El cristianismo que se está viviendo de este tiempo, están destruidos sus hijos, sus hogares, no me dejan mentir, y viven diciendo, ¿saben qué dicen? Son pruebas, hermanos, los hijos drogadictos, borrachos, tirados en la calle, y ellos dicen que son cristianos y ahí los ven tirados, y ¿saben qué dicen? Son pruebas, hermano, pero han venido siendo un cristianismo irreverente con Dios, un cristianismo que no se somete a Dios, un cristianismo que no toma las responsabilidades que tiene con Dios. Este camino es de responsabilidades, de saber qué nos corresponde hacer, de echarle mano a la vida eterna, de esforzarnos por hacer las cosas como Dios manda, no con la pereza que nos entra, porque Satanás trata de ofuscarnos y detenernos. Nosotros tenemos que echarle ganas y más esfuerzo por hacer bien las cosas delante de Dios, para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. Eso lo dice Dios en su palabra. Hay un cimiento para nosotros sólido de Dios. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con el cristianismo que pasa prendido en la televisión, en las caricaturas, en las películas, en las novelas. Eso no es de Dios, ese es Satanás que está cimentando tu hogar, destruyendo la mente de tus hijos, la tuya, quitándote la bendición de Dios. Y ha sucedido como la parábola que habló Cristo del sembrador, que la palabra de Dios está cayendo junto al camino y Satanás te la está robando otra vez. Y no estás creciendo en Dios como Dios manda, ni estás dirigiendo tu hogar en el cimiento que Dios lo creó. Porque no creas que tú tienes un hogar porque Satanás lo creó.
No, hermano, Satanás ha querido destruir esto. Por eso es que se ha levantado el homosexualismo, el lesbianismo, porque Satanás no está de acuerdo. No quiere que tú vivas como Dios te creó, como Dios hizo las cosas. No quiere que tus generaciones, tus hijos, tus descendientes sean firmes delante de Dios. Satanás ha venido desde el principio destruyendo y destruyendo, y no me niegan ni ustedes ni todo el cristianismo que vemos hoy en día, que cada día el mundo va más destruido, y aún el mismo cristianismo se ha metido una farsa terrible, que ya no se está viendo la obra de Dios dentro del mismo cristianismo, y este es el último tiempo, y nosotros tenemos que estar bien apercibidos para estar en ese cimiento con que Dios nos creó desde el principio, con principios de Dios. Por eso es que Dios no está de acuerdo con tanto cristiano mira tele entreteniéndose en las cosas de este mundo, con tanto trabajo que tenemos con nuestros hijos. ¿No les ha dado ese sentir Dios esta noche? ¿No se han dado cuenta en esta noche de la responsabilidad que tenemos, de todo el trabajo que tenemos, no más con nuestros hijos, con el trabajo que tenemos con ellos no nos lo acabamos? ¿Es verdad eso o es mentira? Por eso cuando mi esposa me decía a mí, cuando el Señor me empezó a dar estas bendiciones, eso hace tiempos, ¿verdad, mija? Ah, no, dice, es que pierdo más el tiempo, me dijo. Qué bonito, le dije. Qué bonito, ¿crees que el maestro te enseña la escuela? ¿Crees que te enseña a tu hijo? Le dije. La escuela nomás es para que le enseñen a leer y escribir, y esto que con esto, que la escuela me la pone más pesada a mí hoy en día. Tengo que estar con el ojo bien pelón a ver qué le están enseñando, si en verdad solo a leer y a escribir, porque le está metiendo la nariz el diablo ya en la escuela con los hijos, destruyéndolos desde allá. Así estoy yo en la escuela también, miren, y va a averiguar, ¿y qué está pasando en la escuela, mijo? Igual que ustedes, así como están de preocupados ustedes todos los días. ¿Y qué le enseñaron a mi hija? Y mírame ahí, no me le dieron un muñeco de esos de Satanás ahí, no le metieron basura de Satanás, y me sale Robert a veces con cosas de la evolución y todo. Cuidado, le digo. No, dice, pero es que eso no es la evolución. Sí, le digo, de ahí empieza, y estoy al tanto y al tanto y al tanto. No te vayan a llenar de basura tu cabeza. Acuérdate que eso es basura de Satanás, le digo. Sí, por eso, ahí está esta mujer, comprémosle computadora. Olvídate, le digo yo, me lo voy a, no me la acabo nomás con la escuela, le digo yo. Y se llega a meter en esas basuras de todo lo que sale ahí, le digo yo. Olvídate, más trabajo, más pesada se me va a hacer la tarea a mí. Fácil es sacar cualquier cosa de esas, hasta por pagos y todo. ¿Para qué, hermanos? Si a mí no me enseñaron así. Yo soy un hombre matemático porque todo lo hago con la mente. Así me enseñaron. Esa es la verdad. Ese es el desarrollo de tu mente. Eso es lo que necesitas, aprender las cosas con tu mente, no a base de tanta ciencia. La ciencia ya les he hablado que es falsa y es destrucción del hombre. A ver, ¿quién me quita eso? ¿Por qué está el mundo así? ¿Es verdad eso o es mentira? Hay un cimiento, hay una enseñanza sólida, hay una enseñanza que tiene valor. Yo prefiero que Robert sea un pobre carpintero igual que yo, y un pobre albañil y pone tubos y todo, a que sea un doctor mundano y que su alma se vaya al infierno. ¿Y ustedes? Este hermano sí no les predica que esto es bueno. No quiero decir que sea malo, ¿eh? No, que no quiero decir que sea malo ni que nada. Lo que es pecado, lo que es destrucción, lo que no edifica, hermano, hay que desecharlo, dice la palabra de Dios. Hay que tomar lo que nos edifica, tener un cuidado especial de nuestra vida moral, de nuestros cimientos en que hemos sido creados por Dios. Hay que mantener esos fundamentos bien sólidos, tener un cuidado en nuestra familia, con nuestros hijos, siendo nosotros la dirección principal del hogar, siendo nosotros el ejemplo primordial del hogar para ellos. Por eso es que tanta enseñanza que ustedes saben que me ha dado el Señor, hablando de la televisión, de todo el contratiempo del mundo, de todo lo que los hijos de Satanás se alimentan. No nos alimentemos de lo mismo nosotros. Nosotros tenemos un cimiento mejor que toda la ciencia del mundo, mejor que todas las cosas que este mundo produce. Aquí está el cimiento de Dios, cómo debemos de desarrollarnos, cómo debemos de vivir. Mi hijo le basta y que sepa hoy, que me oiga. Él a veces me habla que del college, que de aquí, que de allá. Eso si Dios lo permite, le digo, eso si en verdad
sea necesario, pero más necesario es que estés listo hoy, si Cristo viene, porque vos ya tenés una edad, le digo que ya tu malicia se empieza a desarrollar en tu mente, y tenés que saber que tenés que sacar todo eso de tu mente y de tu corazón, y tener una mente expectativa, en la expectativa de la venida de Cristo, y un corazón abierto para Dios siempre, le digo, antes que todas las cosas. Y lo que se logra hacer, se logra hacer. Y lo que no, le digo, deséchalo. Si no te edificaste en aquello del mundo, pues ¿qué, para cuánto aprovecha el mundo? Para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso, hermanos, ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿En verdad estamos dejando que la ciencia los enseñe? ¿Que los enseñe el mundo? ¿Que los enseñe la escuela? ¿O somos nosotros los que estamos tomando el lugar que Dios nos ha dado? Dice, porque se multipliquen, dijo Dios, pero que después tu hijo te deje. Pero antes dice en el libro de Proverbios, Dios, ¿verdad? ¿Qué dice? Enséñale a vivir. No se trata, hermanos, de saber mucho. Se trata de tener temor de Dios, porque el todo del hombre es. ¿Cuánto es todo para ustedes? ¿Cuánto es todo? Yo pregunto otra vez, ¿cuánto es todo? Antes de decirles ese texto. Porque el todo del hombre es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala, sea visible o invisible. Pablo dijo, hablando de lo invisible, porque Dios juzgará por mi evangelio, dijo, aún los pensamientos de los hombres. ¿Ven qué importante es el cimiento del hombre? El fundamento del hombre, ¿dónde está? Yo les voy a decir una cosa. Hablaba con mi mamá hace poco y le toqué una área, pero cuando le hablo fuerte del evangelio, no crean que es fácil para ella, también le va duro como a ustedes. Ella siempre fue una mujer, y ella me oye en estos mensajes, y Dios quiera que ella haya cambiado, como ella me dijo, que hoy sí estaba bien metida con el Señor. Dios quiera, por su bien, que así lo sea, ¿verdad? Que está metida bien con el Señor. Así le digo a mi madre también. Y le digo yo a ella, tanto que ella quiso que nosotros fuéramos aquí, que fuéramos allá. Óyeme lo que les voy a decir, y esto es bien importante con este tema que les estoy hablando. Y siendo ya cristiana, como les estoy diciendo, mi mamá quiso que fuéramos tanto nosotros. Ya ven que allá uno se cría en los, yo no sé los que son de su edad allá de la capital, pero así como los hermanos, pero allá uno se cría en las aldeas, en los montes, ¿verdad que sí? Allá dicen, lo primero que están los tatas y las nanas, los que son del mundo, pues, que no se la vaya a llevar ese chepe caitudo, mira ese que es cumero, mira, ese no le da nada, amiga, que no te pongas, la saco de aquí, dice la mamá, mejor que consiga un mejor marido. Esas cosas no las puede cambiar el hombre, ni las actitudes del hombre. A veces les va peor. Es más, y mi madre me va a oír, y le va a pesar lo que voy a decir, y Dios quiera que haya rectificado su corazón, porque Dios le tiene que dar cuentas también a Dios de todo, si no ha rectificado y no se ha arrepentido de su corazón. Por eso es que la avaricia es pecado, ¿sí o no? ¿Y saben qué pasó? Mi mamá a mí, y me va a oír, cuando me montó en el caballo para mandarme para Guatemala, porque a caballo salí uno de esos tarrascales de allá donde yo soy. Llorando me montaron a la fuerza, casi me agarraron así como quien agarra un pollo, corriendo, te vas a ir, agárrenlo, móntelo. Y así llorando iba para la capital. Yo no me quería ir de mi casa. Mi papá nunca quiso que de mi papá no estuviera yo aquí. Pero ella que nos desarrolláramos. Y vayan a ver, a todas mis hermanas les fue peor todavía. No cambió la idea de mi mamá el curso de la vida de nosotros. Tal vez nos fue peor. Es más, me va a oír mi mamá. Yo estuve al borde de la muerte, me metieron un balazo, ya les he platicado eso, va en las cantinas, tomando, habiendo nacido en el Evangelio. ¿Ven por qué yo predico así? Esa fue la mejoría que hallé, para la que mi mamá me corrió de mi propia casa. No le estoy reclamando a mi madre, estoy poniendo esto como testimonio y cosas reales que se dan entre nosotros. Queremos a veces que creemos que con la vida secular y las cosas seculares vamos a mejorar la vida de nuestros hijos y podríamos estarlas destruyendo más. Ni aménes hay. No sé si porque tienen sueño o porque no me entienden o porque se les hace muy pesado.
Tomando en los bares en la capital me metieron un balazo. Y tras de que me lo metieron todavía me metieron al bote así balaceado. Y tras de que me metieron balaceado, después de que salí del bote me andaba buscando la judicial para matarme. Eso alcanzó en mi vida. Estoy hablando más de la mía. No voy a hablar de las de mis hermanas ni me voy a meter. Yo sé que mi mamá me va a escuchar. Y hace poquito hablaba con ella por teléfono. Le dije, mamá, ¿cuánto apuro el suyo? Le dije, que salgan, que superen y que aquí. Por la misericordia de Dios estamos vivos, le dije. Y Dios me abrió puertas hasta que viniera a este país. Le dije, yo he estado hablando con Dios, le dije hace poco. Y le dije, Señor, ¿por qué yo estoy tan lejos de mi familia, de mi padre, de mi madre? De allá, le dije, de aquellas tierras donde yo nací. A mí, ya ustedes ya saben que eso no me importa, ya lo saben ustedes, ¿verdad que sí? Porque a mí una cosa me importa es tener los ojos bien puestos en el autor y consumador de mi fe, ¿verdad? Y vivir para el Señor. No me importa si es aquí, si en el desierto, si es allá, si es en el monte, si es en la ciudad, donde quiera. Mi mira está puesta ahora en las cosas espirituales. Sin embargo, yo le hago preguntas a Dios y le dije, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y Dios me dijo, a pesar, dice, de todos los errores que han cometido, dice, yo siempre he tenido misericordia de ustedes. Y les he abierto puertas, y quiero que a tu madre, cuando le hables, me dijo, le digas que tanta faena que se llevó ella, tanta preocupación de que el negocio que vamos a hacer aquí, y todo siempre no hizo nada. Sin embargo, en mi misericordia, me dijo, les abrí puertas a ustedes por aquí, y ahí los pongo a que las ayude, porque tú no haces lo que haces por tu propia cuenta, yo pongo el sentir y el querer, el hacer en tu corazón. Ahí te pongo a que la estés ayudando, y ya no está comiendo ella ni de lo que pensó que iba a hacer en ustedes, ni de lo que ella hacía, sino de mi misericordia. Y quiero que le digas, me dijo, y esto viene con este tema, que el hombre no vive de su faena, ni de lo que hace, ni de lo que no hace, sino que vive de mi misericordia. ¿Es verdad eso o es mentira lo que Dios me dijo? ¿Ah? ¿O están vivos ustedes por su trabajo? ¿Están vivos porque ustedes son muy buenos? ¿Están vivos porque tienen mucho dinero en el banco? Estamos vivos porque la misericordia de Dios ha sido con nosotros hasta hoy, que nos ha concedido la vida. ¿Es verdad eso o es mentira? Ven que a veces no tiene tanto valor lo que podríamos hacer en la vida secular aún con nuestros hijos. Es más importante un cimiento sólido en Dios, una crianza recta. Yo le digo a Robert, estas cosas, le digo, estas cosas no te van a aprovechar de mucho, hijo. Es más bien, le digo, de nada. Tú lo que necesitas es tener un corazón sensible a la voz de Dios. Tener un corazón para el Señor. Amar a Dios. No hay cosa, le digo, más triste que llega a mi corazón, le digo, que yo te vea en el culto y que seas aún irreverente para cantarle a Dios. Eso sí me aflige, le digo. Aunque en la escuela me saque los punteos que me saque, le digo, pero cuando veo que en el culto te tiene uno que estar escuchando hasta para que cantes, le digo, me pone triste y me bota toda la moral, las otras cosas quedan nulas, le digo. Porque lo único importante para el hombre es amar a su Dios, estar cimentado en Dios, en el fundamento de Dios, en la moral de Dios. ¿No es eso la verdad? Por eso, hermanos, qué importante es que pensemos, en verdad, ¿estamos siendo edificados como Dios dice en su palabra? ¿Estamos viviendo la enseñanza sólida de Dios? Hay un cimiento, hay una solidez para nosotros en Dios. Mientras nos conduzcamos en esta tierra, si queremos heredar la vida eterna. Amén. Si no estaban ustedes actuando en su hogar con sus hijos, como esposos y esposas, como Dios manda, como Dios nos enseña, las responsabilidades que tenemos con Dios, hoy todavía podemos empezar. Amén. Y yo les voy a decir, este tema lo vamos a tener que dejar en continuación.
¿Cuántos van? 2 completos. Y vamos a seguir tocando ese cimiento sólido de Dios. Qué importante es que nuestros hijos vayan creciendo en ese temor, en esa enseñanza. No dejemos, hermanos, que el mundo nos los destruya. Cubrámoslos, cuidémoslos, enseñémoslos, esforcémoslos. Para lo de este mundo, como quiera Dios, dijo Jesús bien claro. ¿Has visto los cuervos? Dice. Esos, dice, no hilan, ni tejen, ni tienen graneros, perdón, ni ciegan. Y mi Padre que está en los cielos, dijo, les da su alimento. ¿Verdad que así dijo Jesús? Esa es la enseñanza de la prosperidad que tenemos que tener, terrenal. ¿Ves? Les dijo Jesús a ellos y a nosotros, los lirios que no tejen ni hilan. Y mi Padre que está en los cielos, le dice, los viste de colores tan espléndidos que ni aún Salomón se vistió como uno de ellos en toda su gloria. Esto dijo, ¿buscan quiénes? Dijo Jesús. ¿Quiénes lo buscan? Los pecadores. Cuando dijo los gentiles, está diciendo los inconversos, los mundanos, los que no temen a Dios, los que no son pueblo de Dios, son los que buscan esos. Pero vosotros no busquéis eso, dijo. ¿Va que así dijo? Vosotros buscad en primer lugar, o sea que lo que tiene que tomar, o sea que muchos hermanos ahí se tuercen. Dice, yo fui a la iglesia, dice, hoy tengo que seguirle aquí, dice al mundo. No. La primordialidad de tu vida tiene que estar en Dios. Y todas las demás cosas, Dios sabe de qué tenéis necesidad. Si Él quiere que hoy comas, vas a comer. Yo una cosa sé, que Dios es fiel en sus promesas. ¿Sí o no? Nosotros lo que nos corresponde, como pueblo de Dios, es vivir en toda sobriedad con nuestros hijos, enseñarlos a vivir para Dios, a cimentarlos bien en Dios, a corregirlos con toda paciencia y doctrina, dice la palabra de Dios, en Dios, siendo nosotros el ejemplo de ellos. Amén. ¿Están de acuerdo? ¿Es verdad o es mentira? ¿Cuántos quieren hijos pandilleros? ¿Cuántos quieren hijos cholos? ¿Hijos borrachitos? ¿Guainitos? ¿Drogadictos? ¿Cuántos los quieren? ¿Ah? ¿Los quieren? Hay un cimiento entonces. Hay un esfuerzo que hay que hacer. ¿Qué es fácil? Pregúntenme a mí. Con decirles que a veces reniego. Vaya, para que no se les haga tan difícil de entender. Que sí es fácil, con decirles que a veces reniego ya no aguanto. ¿Verdad, mija? ¿Sí o no? Pero que el Señor nos ayude, y esa es mi oración siempre. Y no desisto. Un ratito reniego y me pongo bravo ahí, perreo y reacciono y digo, no, esto es de seguirle. Y vamos otra vez. Y vení Robert para acá, y vení Carmen para acá, y ahí vamos otra vez. Y adelante otra vez, y a hacerlo otra vez, y a buscar de Dios otra vez. Ahí está el Robert, que ahí le digo a mi esposa, ay, le digo yo, si peor si este me sale perezoso como el Robert, le digo, ya me arruinaron, si apenas voy con ustedes dos, le digo, y si este otro me sale perezoso, ahí estoy, Robert, hacerle más duro, enseñándolo a trabajar. Métete, y hasta lo pucho, y tengo miedo, métase, hágase de trabajo, échele ganas, aprenda a trabajar con su padre, sea responsable. Ahí lo llevo, y digo yo, ¿y si yo no lo enseño? ¿Y si yo no lo enseño? ¿El college le va a enseñar? No, hombre, olvídense, el college quiere ver, dinero quiere. Todo eso son negocios de los hombres. ¿Sabían eso ustedes? Es más, yo voy a los hospitales y digo yo, me van a ir los médicos, y que se pongan bravos también si quieren conmigo, pero como Dios lo conoce todo y todo lo escudriña, me dan lástima ver a los médicos a mí. Hay preguntas que les hago y los dejo mudos. ¿Sabe esto y esto y esto? Le digo, ahí está mi esposa, desde antes de ser inconverso. Y ha sido bien terrible, yo creo que el Señor ya me tenía reservado a mí desde antes del vientre de mi madre. ¿Vea, mija?
Y si no lo sabe, no me diga nada, le decía yo a los doctores. La verdad le digo que no lo sé, me decía. De esos doctores están llenos los hospitales tras de solo, ¿ves? El dinero, y ahí te traen prueba y prueba, y en vez de sanarte te enferman más. Y me van a oír, y es la verdad, y me da lástima verlos. Allá los oigo platicar con sus computadores y sus máquinas, y que aquí, y que le hizo allá, y yo ahí con el Espíritu Santo. Como dice el Señor, que el que tiene el Espíritu de Dios juzga todas las cosas. ¿Verdad que sí? Y me dan lástima. ¿Para qué? ...127... Vamos a empezar ahí esta noche. Aleluya, gloria a Dios. Espero que el Espíritu Santo nos dé testimonio en esta noche de su palabra, sea Él confirmando nuestros corazones. Amén. Porque cuando el Señor es afirmándonos y confirmándonos en nuestro corazón la palabra, si somos sabios y somos sensibles a la voz de Dios, vamos a asimilar la palabra para ponerla por obra y para poder vivir por ella, porque la palabra de Dios es pan de vida eterna. Amén. ¿Cuántos de verdad toman la palabra de Dios así como es? La palabra de Dios es pan de vida eterna. Amén. Por eso dice que en el libro de Apocalipsis dice que fueron abiertos los libros y el libro de la vida fue abierto. Y Jesús dijo, en aquel día yo no los juzgaré, sino que la palabra que les he hablado, esta los juzgará. El libro de la vida es la palabra de Dios. Amén. Hay vida eterna en la palabra de Dios, le dijo Jesús a Pedro. Si quieres, también te vas tú, Pedrito, le dijo, porque lo dejaron todos, ¿ve? Y Pedro se asustó. Y le dijo Jesús, pues si quieres también te vas tú. Y Pedro le dijo, ¿a quién otro iremos si solo tú tienes palabras? ¿De qué le dijo? De vida eterna. ¿Verdad que sí? Aleluya. Salmo 127 dice así: en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, su santa y bendita palabra, para la honra y gloria de su nombre y bendición de nuestras almas. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Padre, le damos gracias una vez más por su santa y bendita palabra, suplicándole siempre, Señor, que usted derrame su bendición sobre nuestras vidas y nuestros corazones. Que en esta noche usted afirme, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes, y sea, Señor, edificado en usted, Señor, todo nuestro ser. Nuestras vidas sean, Señor, cada día, Padre Celestial de la Gloria, alertadas por su palabra y dirigidas por su Santo Espíritu para la honra y la gloria de su nombre. En sus manos nos ponemos en esta noche, esperando recibir la bendición de lo alto por la dirección de su Espíritu Santo y su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, atamos y ligamos todo espíritu de tiniebla, todo estorbo en los aires, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu, Señor, que está haciendo estorbo en medio de su pueblo, todo espíritu, Señor, de que carga, Señor, todas esas fiebres, todas esas gripes y todo esto, Señor, que se mueve en los aires en esta hora, atamos y ligamos y echamos fuera en el nombre de Jesús, y declaramos sanidad también en medio de su pueblo en esta noche, Padre Celestial de la Gloria, que usted rompa
para todo lazo, Señor, de enfermedad, toda, Señor, peste que se mueve en los aires, cumpliéndose su promesa, Señor, que le dio a su pueblo Israel allá en Egipto, que las plagas no los tocarían, porque estaría, Señor, la mancha de sangre en el dintel de las puertas. Oh Padre Celestial de la Gloria, en esta noche declaramos una bendición especial para nuestras vidas, una sanidad especial para todos mis hermanos que se encuentran, Señor, influenciados por esas influencias que se mueven en los aires, de catarro, Señor, de cambios de clima. Sabemos que usted nos protege y nos cura, es nuestro sanador. En esta hora declaramos una bendición especial, Señor, en cada vida. Te cuide cada criaturita de esta, Señor, cubra a cada uno de mis hermanos, obre, Señor, sanidad en cada cuerpo en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús declaramos una bendición. Así lo declaramos, Señor, y recibimos la bendición de lo alto. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo declaramos, Señor, para la honra y la gloria de su nombre. Amén, Padre. Gracias, mi Jesús. Gracias, Señor. Estamos viendo el tema del fundamento del hombre. Amén. Este tema lleva una relación muy cerrada con la crianza de nuestros hijos. Amén. ¿Y cómo estamos conduciendo a nuestros hijos en el diario vivir que Dios nos permite aquí en la tierra? Amén. Porque venimos viendo que Dios desde el principio puso un matrimonio. Amén. Y dijo, por esto dejará el hombre a padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Pero quiero decir que antes de irse, tenía que, ¿de dónde salió? Dice, de su padre y de su madre. O sea que el fundamento es que hay un matrimonio donde el hombre se forma y donde tiene que formar los caracteres que Dios quiere que tomemos. Amén. Y uno de los caracteres más tremendos que abarcan después de que el hombre se perdió es que todo tiene que ser dirigido por Dios y tomado en el control de Dios, por cuanto estábamos extraviados de la verdad de Dios. Por eso este salmo que hemos tomado esta noche para continuar este tema dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el fundamento de tu hogar, quiere decir ahí, porque casa, Dios no vino a salvar ninguna cosa terrenal, ni tampoco cuando dice casa se refiere a estas chozas donde vivimos y estas paredes que nos cubren. Se está refiriendo a la vida del hogar, a la vida de los que habitamos, los que formamos este hogar, esta casa, este matrimonio, los que somos parte de esta familia. Y la Biblia dice bien claro que si Dios no es edificando, que si Dios no es tomando el control en el hogar nuestro, que si no es Dios el que está trabajando nuestras vidas, en vano estamos viviendo, dice ahí. ¿Lo entienden así? En vano estamos viviendo y no nos aprovecha de nada la vida que llevemos. Antes de pasar, para que me entiendan mejor a las demás partes de ese salmo que leí, vamos a ver una escritura. Se me hace que está en Habacuc. Afirmar ese texto que leímos, y hacerlos he leído en otra ocasión. Ese me gusta ponérselos porque ustedes son bien arrechos para buscar en la Biblia. Yo sé que ustedes se saben la Biblia de pasta a pasta, ¿verdad? Pues si solo eso se la pasan haciendo, leyendo la Biblia, porque Habacuc capítulo 2, 13. Y hace una pregunta a Habacuc y dice así: ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Capítulo Habacuc 2, 13. Vamos a esperar a los hermanos que los hallen. Aleluya. Gloria al Señor. Hay poder en Cristo. Y hace una pregunta el profeta y dice así:
¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigan en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da a beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. El 13, ¿verdad? Que leíamos. Dice, en vano, ¿qué dice? ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajan para el fuego y las naciones se fatigan en vano. Y dice aquí 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿De qué sirve vivir una vida y crear hijos para Satanás? En el otro día les daba una enseñanza que es el adulterio contra Dios, ¿se acuerdan? En el adulterio contra Dios estuvimos viendo de que todo lo que los gentiles, los que no tienen temor de Dios, los que no conocen a Jesucristo como Salvador, porque a Jesucristo que conocen para estos días, ese muñeco de barro lo conoce todo el mundo, ¿verdad? Pero al Cristo que dijo Pablo que ya no le conocemos según su carne, sino que según el Espíritu, nada más le conocen a aquellos que han tenido un encuentro personal con Dios por medio de Jesucristo. Y le han recibido en sus corazones para vivir según Él y no según los deseos de la carne. Amén. Y dice aquí, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y en ese tema mirábamos muchas áreas de lo que es la vida secular del cristianismo de este tiempo, que pasa prendido en las televisiones, en las cosas del mundo, entretenidos en cosas que no edifican. Van a ver por qué tiene sentido con este tema lo que voy repitiendo ahí. Haciendo cosas que no dan ningún fundamento para la vida del hombre y que no están fundados en darle la gloria a Dios, sino que están fundados en darle la vanagloria. ¿Qué decía Juan en ese tema que predicábamos? La vanagloria de los ojos y la vanagloria de la vida y la vanagloria de la carne. ¿Se acuerdan? Que lo hemos leído también en Primera de Juan. Y en eso, ¿de qué sirve una vida que se lleve así, aunque dijéramos que somos cristianos, pero que no es Jehová el que está edificando nuestras vidas? No es Dios el sustento nuestro, no es Dios el que llena el todo de nosotros, no es Dios el que llena el centro del hogar, sino que está lleno de idolatría de la carne, lleno de las inmundicias de este mundo, que debemos nosotros, dice Dios bien claro, que nos despojemos de todo el peso. Cuando dice de todo el peso en Hebreos capítulo 12, no está hablando del pecado, sino que dice de todo el peso y del pecado, dice. O sea, de todas las cosas que nos arrastran a este mundo, todas las cosas que nos jalan hacia abajo, y que nos despojemos de ellas, dice, y que busquemos las celestiales. El problema, hermanos, y este tema, por eso les dije que se iba a poner más grueso hoy, y el Señor lo va desarrollando y Él sabe cómo lo lleva. El problema, hermanos, es que se está viviendo un cristianismo mundano en este tiempo. Un cristianismo donde no se discierne si es el mundo o si son cristianos. O sea que se vive exactamente las mismas situaciones. Y en la continuación, porque este es tema, la continuación del tema de la semana antepasada, hablábamos que en el cristianismo, ustedes no dejan mentir, es real, la mayor parte del cristianismo está llena de hijos pandilleros, de hijos drogadictos, nacidos en el evangelio. Óigame lo que estoy hablando. Hijos nacidos en el cristianismo, llenos de pandillerismos, llenos de drogadicción y de vicios y de tantas cosas que han sido arrastradas por este mundo.
¿Y qué sirvió, digo yo, la bendición de haber dicho que eran cristianos o que nacieron en el Evangelio? ¿Acaso Dios no ha dado la bendición y la promesa cuando Dios dijo a Israel que si guardares mis mandamientos y mis leyes y mis preceptos, tus hijos y las generaciones de tus hijos alcanzarán mi bendición, y yo estaré con vosotros y yo seré con vosotros en todo lo que ustedes hagan, y yo los prosperaré y tu descendencia será multiplicada y será pueblo mío y nación mía, le dijo a Abraham? ¿Acaso que también no es la misma promesa que está en el libro de los Hechos en el capítulo 10 cuando le dijo el carcelero a Pablo y a Silas: ¿qué haremos para ser salvos? ¿O qué haré para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ¿qué es lo que está pasando en el pueblo de Dios de este tiempo? Porque el fundamento del pueblo de Dios no está siendo puesto en la palabra ni en el cimiento y preceptos de Dios como Dios nos creó. Hay algo bien básico que quiero ver, y máximamente en esta nación, todos nosotros que venimos de nuestros países a esta nación donde vivimos, hay un gran descuido que se ha tenido en la familia, en los hijos. Hay un descuido terrible que por alcanzar ciertas cosas y comprar ciertas cosas y tener ciertas cosas, la madre y el padre no tienen tiempo para atender a sus hijos y corren de allá para acá y solo se la pasan trabajando y afanados por las cosas que dijo Jesús que no nos afanáramos. ¿Se acuerdan que les leí esta escritura, verdad? ¿O no se acuerdan que se las leí? Digo yo, ¿quién tiene la razón entonces? ¿Nosotros que nos afanamos y corremos para allá y para acá? ¿O Jesús que dijo que no nos afanáramos? Apáguele, hermano. Sí. ¿Quién tiene la razón? El problema está en que el cristianismo que se vive hoy no ha aprendido a poner la mira en las cosas de arriba, sino que tiene siempre puesta la mira en las cosas de la tierra. Eso sí está bien serio. Yo les voy a contar entre esta enseñanza algunas cosas que yo he estado viviendo con el Señor siempre en mi diario caminar. Testimonios. Yo he tenido mucha lucha con los mismos cristianos, criticándonos, juzgándonos como locos, criticándonos como extremistas, como legalistas y de todo, por causa de que mi hijo tiene ciertas restricciones, porque, y ya lo vamos a estar viendo eso, porque la palabra de Dios a mí y a todo aquel que cree le enseña que discipline a sus hijos en la disciplina ¿de quién? ¿Del mundo? Del Señor, ¿verdad que así dice? Disciplinad a vuestros hijos con la disciplina ¿de quién dice? Del Señor. Y mucha gente nos critica. Aquí en este mensaje yo voy a ser bien claro, aquí está mi hijo Robert presente. Él sabe las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿verdad, hijo, que lo sabe? Él sabe de dónde nos sacó Dios. Él sabe qué camino llevaba ya desviado él a la edad de 1 año y medio. Y esto se van a escamar mucha gente, y cristianos. Aún él mismo testifica que él ya era un borrachito a esa edad. Y de ahí lo rescató Dios. Si Dios no nos alcanza a tiempo a saber dónde estuviera mi hijo, cómo fuera el pobre borrachito ya, miserable, peor que yo. Porque de 1 año y medio ya se emborrachaba y yo era enrisada las que me daban cuando yo me emborrachaba ahí, él tomándose mi cerveza. Por eso les digo, Dios, cuando me salvó a mí, hizo unas grandes cosas en mí. Ustedes hoy me ven predicar, muchos de ustedes, no, por no decirlo, todos ustedes, no me conocieron a mí antes cuando yo estaba perdido. Por eso tal vez dicen ustedes, el hermano Edgar exagera, el hermano Edgar aquí. No, es que si ustedes supieran de dónde me viene sacando el Señor a mí,
Y por eso cuando yo les vengo enseñando la palabra a ustedes, es porque yo ya voy entrando por esa palabra. Yo no vengo aquí a ponerles cargas a ustedes que no se pueden llevar, sino que les traigo bendiciones que Dios nos ha dado a nuestra vida y a nuestro hogar para ser fundados y cimentados en Dios, para tener una buena vida especial. Empezó una guerra constante en el mismo cristianismo, porque, y digo, lo voy a decir bien claro, para que toda boca se quede tapada, vamos a usar la palabra de Dios. Pablo dice que en la iglesia del Señor, el carnal persigue al espiritual. O sea que el carnal nunca está contento con la vida que lleva el espiritual, porque automáticamente la vida del espiritual lo está condenando. Le está diciendo que él está mal sin que le diga palabras ni nada. Automáticamente un espiritual reprende al carnal solo con su forma de vivir. Entonces Pablo dice, el carnal persigue al espiritual. Y eso nosotros lo hemos estado viviendo desde que el Señor nos salvó en este camino. Y no crean ustedes que es un camino de pampas, como se los he dicho siempre. Es un camino de sufrimientos en esa área. Y la gente me trataba de poner a mí que por qué mi hijo no iba para Disneylandia, que si no iba para allá, que por qué no lo dejaba ver tales películas y tales cosas, que eso no es malo, que tú eres legalista, que tú todo esto lo pones, que tú ya no lo llevas ni al parque. Y eso digo que no solo de la gente de afuera, eso hasta mi esposa le batalló con eso al principio. No sé si ella es honesta en recordarse. ¿Cómo puede ser posible? Me dijo, que hoy me dijo, no vamos a llevar ni al niño ni al parque, ni para allá, ni para acá, solo la iglesia, solo la iglesia, solo la iglesia. ¿Y qué leíamos ahí? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. En vano si no se hace en Dios todas las cosas, y todas las cosas sea Dios dando la dirección, y sea Dios sacándonos adelante, y sea Dios tomando control del hogar, y sea Dios en esto, Dios en aquello, Dios por aquí, Dios por allá. Aquí está Robert y mi esposa, que no me dejan mentir, que hasta el día de hoy cada vez que me dicen algo les digo, pero Cristo dice así, y ya cambian su carita y les doy una sonrisita por ahí, porque siempre Cristo dice en la Biblia, no lo digo yo, que lo es en todo y en todos. ¿Y lo llena cuánto? ¿Cuánto llena Cristo? ¿La mitad? O sea, en pocas palabras, si tienes a Cristo, ¿cuánto tienes? Estás completo, dice Pablo, ¿no dice así? Porque en Cristo estáis. La vez pasada les dije yo, ¿de qué me sirve que mi hijo vaya al college y que del college se vaya para el infierno? ¿De qué sirvió eso? ¿Aprovechó de algo? Aprovechó de algo. Incluso hace poco les he estado hablando yo, hasta el hecho de estar trabajando para darles de comer, estar aquí trabajando aún para arreglarles la casa, les digo, y tenerlos una vida limpia en lo que es la vida de la carne, les digo, hasta eso es en vano si no estamos viviendo en el Señor y como Dios nos quiere. ¿De qué va a servir tanto sacrificio, tanto esfuerzo, tanto esmero para irnos al infierno? Y una de las cosas que me llama la atención a mí, y esto sí es bien serio, que Jesús vino a sacarnos. ¿De dónde dijo que nos había venido a sacar? Del mundo. Y cuando se fue nos dijo, en el mundo están, ¿y qué dijo? Pero no sois del mundo. No pueden ser igual que el mundo. Por eso es que en esa lectura que les leía de los afanes y la ansiedad en Lucas 12, ¿se acuerdan? Que se lo leí el mensaje pasado que decía ahí, esto buscan, ¿quiénes? Dijo, los pecadores, dijo, los que no tienen temor de Dios. ¿Y qué era? Dijo, lo que buscaban, ¿qué era? La comida, el vestuario. O sea que
¿Qué refiere ahí Cristo con eso? Muchos hermanos se ponen bien tristes con estos temas. Y máximamente cuando yo no les digo, pues yo no quiero decir que eso sea malo, ¿verdad? Peor cuando no les digo eso. Se ponen más tristes. ¿Acaso que Jesús titubea con lo que enseña? Leí con ustedes también lo que decía Pablo a Timoteo. ¿Se acuerdan que lo he leído? No os ejercitéis en el ejercicio que corporal, porque para cuánto aprovecha, le dijo. Para poco aprovecha, le dijo. Porque ¿qué son los años de nuestra edad? Todo es vanidad y vuela, así dice la Escritura. Hermanos, pero aparte de eso, quiero centrar todo bien, porque les hablaba también de la enseñanza de nuestro hogar, ¿verdad? De los hijos. En esa área, a los hijos se les debe de enseñar responsabilidad. Primeramente, la entrega total a Dios. Y la responsabilidad como Dios nos creó. Dios nos creó para el servicio, como les dije el otro día, del uno para el otro. O sea que yo no debo de buscar tomar ventaja de ustedes. Les dije que los doctores, y esto es para los cristianos, que quieren, ese no es malo que tu hijo sea doctor, a ver si es verdad. A ver si no es malo en el término de Dios. Porque ese es el término de ellos, ¿verdad? Pero Dios dijo que todo lo de aquí es que bueno, dijo, o malo. Malo. Les decía que los doctores y todos los hombres que sacan estudios altos, y si me oyen que se avergüencen porque es verdad, son los ladrones de más alta categoría que hay. Son hombres que van tras la avaricia y tras el alcance de ser gente de dinero, de explotar a aquel que tenga una pequeña necesidad, explotarlo en gran manera, que ha llegado al grado que hoy es imposible para mucha gente ir al doctor o tener una asistencia médica, porque se ha vuelto una gran explosión de la gente, que estos hombres son los que se están echando todo el dinero. ¿Es verdad eso o no es verdad? Oigan, ¿por qué les voy a decir yo esto? Porque a veces en el cristianismo se dice que esto es bueno. Y les estoy diciendo esto porque les quiero enseñar lo que es la enseñanza de la responsabilidad. Y si la vamos a enseñar ¿en quién dice aquí que hay que enseñarla? En Dios. Porque si Él no edifica la casa, una de las áreas que Jesús nos enseñó, y Él nos dijo que así como Él hizo que hagamos nosotros, fue cuando le lavó los pies a sus discípulos. ¿Qué enseñó Jesús ahí? Dijo que fuera siervo el uno. Les estaba hablando de la sociedad del hombre, ¿se acuerdan? O sea, la sociedad no de la que el hombre habla en el mundo. La sociedad con que Dios nos creó, porque la palabra sociedad quiere decir la ayuda mutua que nos damos el uno al otro, la vida que debemos de vivir como hombres mientras vivamos. Por eso Pablo habla en el capítulo 12 de allá del Romanos, si ustedes lo han leído, porque quiero ser un poco breve esta noche, quiero cerrar este tema. Habla en el capítulo 12 de Romanos y dice que en cuanto dependa de vuestra parte, haced bien a cuantos dice. A todos dice, los hombres. ¿Ve que así dice? En cuanto dependa de vuestra parte, en cuanto dependa de vosotros, dice, no le hagas mal a nadie, solo bien. ¿Ven lo que es la sociedad de Dios? De cómo creó el hombre. Ese es el fundamento de nuestro hogar. Una de las cosas que yo corrijo a mi hijo en la disciplina del Señor es que le digo yo a él, hijo, le digo, y aquí a estas muchachas también se los digo, y a mi esposa también, hijo, le digo, yo a los perezosos no los quiero, no los soporto, no los tolero, no, es más, le digo, los perezosos son mis enemigos, así le digo yo, pero también le digo,
Pero también le digo, tengo un respaldo, que tampoco Dios quiere a los perezosos. ¿Me respalda Dios? Dios tampoco quiere a los perezosos. Es que muchos se desvían también en ese término. Por eso hay enseñanzas doctrinales donde Pablo enseña que cada uno trabaje con sus propias manos para hacerle bien, dice, al prójimo, para tener que dar a los demás. Va que les dije que esto iba a poner algo serio. Pero se me hace que no vamos entrando por ahí, como que siempre tenemos la avaricia delante de nosotros. Y óiganme qué serio lo que el Señor me estaba enseñando, hoy me lo estaba hablando. Porque ya el Señor ya sabía que íbamos a seguir con este tema. Y me dijo, me le vas a decir a tus hermanos y a ti también te digo, me dijo, que esto no lo hagan. Ustedes, me dijo, están destruyendo a sus propios hijos. Por eso es que allá el libro de Proverbios dice, disciplina a tu hijo, pero no se apresure tu mano, ¿a qué dice? A destruirlo. Disciplínalo, va que así dice, enseña que lo disciplinemos, pero no se apresure tu alma a destruirlo. El problema es que a veces hay un cristianismo lleno de avaricias, y esa misma avaricia inyectamos en el corazón de nuestros hijos. O sea que, yo quiero que mi hijo sea alguien. ¿Sabes qué tiene que ser tu hijo? Siervo de su prójimo. ¿Quién enseña eso? ¿Yo? ¿Ven el fundamento de Dios? ¿Cuál es en el hombre? Esto no a muchos les gusta. Quieren que sea jefe de su prójimo. Y digo yo, ¿cuántos cristianos hay así? Pues casi todos. Y dice la Biblia, no se apresure tu alma. ¿A qué dice? A destruirlo, porque la avaricia es pecado mortal ante Dios. ¿Lo es o no lo es? ¿Cuántos ávaros entrarán al reino de los cielos? No el rey, dice, ni los ávaros, ni los adúlteros, ni los fornicarios, y empieza Pablo, ¿verdad? Esos no entran, se quedan allá afuera con los de los tinieblas, a la condenación eterna. ¿Dice así o no dice así? Vea que no es nomás decir este tema así, les dije que estaba algo serio, ¿verdad? Va que no es nomás decir, vamos a ponerlo ahí, que mire, que enseña a su hijo, llévelo a la escuela y que sea un doctor y siempre busque. Aquí, a mí el Señor no me ha dado nada de prosperidad para esta tierra, sino que solo prosperidad para tu alma, para que heredes la vida eterna. Y en esta tierra, dijo Jesús, mi papá que me mandó, dijo Jesús, ya sabe, cuando tienen hambre, aunque sea el cuervo, va a mandar ahí para que le lleve un pedazo de carne. Jesús lo dijo, no te lo dijo el hermano que te lo está diciendo. Mi papá que me mandó de allá de los cielos, el que lo ve todo, dice, ya sabe, cuando te da hambre, ves, te tiene hambre. Si le di comer a aquel pijuya, ya cómo no le voy a dar a este que es mi hijo, ¿verdad? Así dijo Jesús. ¿No dijo así Jesús? En el término más entendible para nosotros. ¿No dijo así Jesús? Si le di de comer a este pijuya, que este pajarito que ni significa nada, se muere, se secó ahí, y aquel que es mi hijo no le voy a dar de comer. Pero hermanos, se está viviendo un cristianismo muy mal. Y en vez de edificar la casa nuestra, como dice aquí Salmos 127:1, la estamos destruyendo. Por eso este tema se llama el fundamento del hombre. Hay fundamentos de Dios, preceptos, fundamentos, hay estatutos de Dios, no los tiene la Biblia. ¿Quién es el que ha traído la avaricia y toda la falsamente llamada ciencia a Dios? Satanás. ¿Quién mueve eso? Por eso yo les enseñaba en los otros temas que les estoy diciendo, eso de la televisión y todo eso que hay. A mí me decían los mismos cristinos, me decían a mí,
Pues si es que hasta pecado es decirle cristianos a esa gente, hombre, ¿verdad? Yo creo que decirle cristiano a una gente que es mundana, peca uno. Es mejor decirle que se arrepienta a esa gente, ¿verdad? Que me decían que porque mi hijo no pasaba prendido en la tele como los de ellos, yo era un legalista. Pero le digo, no pasa prendido en la tele, pero pasa prendido en la Biblia. Le digo, ¿y por qué dice tan legalista? Porque Dios así me enseña en la Biblia. Que se lo repita al acostarse, al levantarse, cuando vaya por el camino que se lo vaya diciendo. Y yo creo que el Robert, a ver hasta cuándo yo, y saben una cosa, y esto me van a oír también cerca y lejos, y toda esta gente que dice que somos legalistas. Robert, le he dicho yo, el día que yo no aguantes la vida del Señor, hijo, ahí está el mundo esperándote y Satanás para destruirte. ¿Qué quieren que le diga? Que no se vaya, que se quede aquí a la fuerza. ¿Y quién entra? Pues al reino de los cielos a la fuerza. Vea que no entra nadie. Le digo, hijo, ahí ves cómo va el mundo lleno de drogas, mira esos hogares destruidos, separados, peleados, mira esos hijos, allá llega el padre drogadicto y agarra a la mujer a golpes y los hijos ahí ni se pueden meter. Y cuando vienen a ver a estos hijos, así ese mismo cimiento están agarrando a ellos también. Así también va a ser el hogar de ellos. Así los va destruyendo Satanás día tras día. Pero hay algo que me llama la atención de Dios, que allá en el Apocalipsis Jesús lo dice, y también lo habla en el Antiguo Testamento Jehová Dios a Israel, y dice, o sé frío o sé caliente, dice Jesús, porque los tibios de mi boca los vomitaré. O sea, aquí no me puedes andar con cosas mediocres, dice Jesús. O eres o no eres. Porque solo hay dos términos en Dios. ¿Sí o no? ¿Hay tres? Hay dos términos. Hay dos caminos también, condenación eterna y vida eterna. ¿Sí hay o no hay? ¿O hay tres caminos? Los católicos tienen tres, tienen el limbo, el inso, no sé, tantas cosas que tienen, esos tienen miles de caminos, ¿verdad? Pero en Dios solo existen dos caminos, vida eterna y condenación eterna. Así dijo Jesús, por tanto, o sé frío o sé caliente, porque al tibio, dijo, de mi boca lo vomitaré. ¿Saben por qué les estoy explicando esto? Porque a mí me ha venido mucho cristiano, entre comillas, diciendo, ay hermano, dice, pero usted tan extremista, si eso de la tele, eso es natural, mire todo, sí, natural para los pecadores, le digo yo, pero para los hijos de Dios tiene que haber celo de Dios. Porque aquí Satanás, le digo, ni una uña, ni una gallina, nada, ni una pisuña se le tiene que dar, porque somos pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. O somos de Dios o no somos de Dios. Muchos, por ahí el otro día me salió una palabrita bien cierta, y estos son dichos de sabios, digo yo, porque el Señor me lo mandó, ese dicho. Hay muchos que quieren llevar vida de impío y tener bendiciones de santos. Imagínense. La mayor parte de gente cristiana, la mayor parte, sin temor a equivocarme, quiere vivir una vida impía, pero que Dios lo bendiga como a santos. ¿Cómo lo ven? ¿Es verdad eso o es mentira? Quieren recompensa de santo, pero quieren llevar vida de impío. ¿Y cómo va a respaldar Dios ahí? ¿Se glorifica Dios ahí? Las avaricias de nuestro corazón, todas las cosas que hayan en nuestro corazón, nos van a traer la paga de esa recompensa. A veces Robert se me pone algo cabezón ahí en el camino y me dice, ay papá, dice, pues entonces cuando me sale con cosas de la escuela y le digo, pero tené cuidado,
Y me va saliendo con cosas y estoy yo, ¿qué libros estás leyendo? ¿Y qué estás haciendo? Y que los maestros me lo mandan a ver tele y ya voy a hablar con el maestro y digo, ¿sabe qué? Le digo, mi hijo no puede ver televisión, porque nosotros somos pueblo temeroso de Dios y vivimos para Dios. No admitimos en mi casa, le digo, ese montón de anuncios de cerveza, ese montón de mujeres desnudas y toda la hipocresía, todo el adulterio y la fornicación que sale en la tele, le digo, no lo aceptamos dentro de nuestro hogar porque nuestra casa es casa de Dios. Y se quedan callados los maestros y me dicen, usted tiene razón, es verdad, los maestros impíos me dicen así, es verdad lo que usted nos dice. Eso es lo que tiene destruida la humanidad, les digo. ¿O es mentira eso? Porque es el plato de, ¿qué decíamos en el tema ese? De Satanás para los suyos. Y saben que Robert se me ha puesto cabezón en el camino a veces, en la escuela, papá, ten cuidado, le digo, entonces yo no voy a la escuela, mis. Pues si fuera por causa de tu salvación, le digo, si la escuela te va a servir de condenación, bueno, es que no vayas. Si crees, esto no les gusta a muchos, ni les va a gustar a muchos lo que estoy hablando. Si crees que la ida a la escuela te va a servir para irte al infierno, le digo, ¿qué piensas? Y si el estarte solo en la casa te sirve para irte a la gloria, ¿a cuál le vas? Le dije, ¿al infierno o a la gloria? ¿Verdad? Ahora, si vos crees, le digo, que en la escuela no vas a poder vencer, si Dios te ha dado un espíritu de cobardía, que sos cobarde y que no podés hacer la entrada al pecado, a decirle, a reprocharlo y a defenderte de todo lo que no va de acuerdo con Dios, y crees tú que eso te va a condenar, y crees que abrigarte en el hogar te va a llevar a la vida eterna, yo te diría que si por eso hay que dejar la escuela, no dudes en dejarla, le digo. Porque ¿de qué te sirve que aprendas todo lo que vas a aprender en la escuela y vayas a arder? Y si Dios mañana decide terminar el mundo y llevar a juicio a la humanidad y que te eche al infierno, le digo, ¿de qué te aprovechó? ¿De qué te aprovechó? Y se me pone cabezón a veces, como le digo, y cuesta, con los hijos no es cosa fácil. Hay que ser firme en lo que hemos recibido de parte de Dios. Sin embargo, enseñando a nuestros hijos en el hogar, en todas las responsabilidades que debemos de acudir. Fíjense que a veces queremos darle tantas cosas a nuestros hijos. Óigame bien lo que les voy a decir. Óigame bien, porque esto es bien serio. Y aquí sí va a cortar parejo el Señor. A veces queremos que nuestros hijos tengan un título aquí secular, y que sea un don fulano o don mengano, la doctora o la enfermera o esto y lo otro, el licenciado y aquí y allá. Y en la casa somos unos grandes perezosos.